Pastores Víctor Hugo Rodríguez y María Angélica Briceño. Tienen 20 años de matrimonio, son padres de 3 hijas, Mariana, Gabriela e Isabela, economistas de profesión, especialistas en finanzas y bolsa, estudiantes de último año de doctorado en teología de la Universidad de Gilead, 13 años en el Evangelio y 7 años como pastores de la sede Ecofamiliar Barranquilla, apasionados por Jesús y del servicio a su obra. Los voy a invitar a que cerremos nuestros ojos. Vamos a empezar orando, agradeciéndole al Señor por esta maravillosa tarde, por esta lluvia, sol, bueno, como Él quiera queremos, ¿verdad? Pero porque siempre es bendición lo que Él quiere para nosotros. Gracias, Señor, te damos por esta tarde maravillosa, por toda la palabra preciosa, Señor, ese alimento bueno, Señor, ese alimento sano que recibimos en esta preciosa casa, tu iglesia, Señor. Gracias por cada mensaje, cada pastor, cada alabanza de cada iglesia, por nuestra iglesia. Gracias, Señor, por nuestros pastores, por cada servidor, por cada persona en el staff que nos ha ayudado, nos ha dado tintico, nos ha sostenido mientras pasamos de un lado a otro, nos ha atendido con tanto amor. Bendecimos también, Señor, a cada familia que ha recibido, que ha hospedado a nuestra familia en Barranquilla y a las delegaciones de otras ciudades. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a obrar y que esta palabra, Señor, es primeramente, Padre, para cada uno de nosotros en nuestro corazón, y te pedimos que dé fruto y fruto en abundancia, Señor, que la pongamos por obra. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Wow, gloria a Dios. ¿Cómo se llama nuestra convención? Estruendo. ¿Qué es un estruendo? Sí, porque realmente, ¿qué es un estruendo? Yo lo he entendido como un impacto, ¿cierto? Como un golpe, como algo que te despierta, ¿cierto? ¿Alguno está dormido en esta tarde? Por favor, dile a la persona que tienes a tu lado, no te duermas. Dale un estruendo ahí, dale un estruendo así con tus manos, levántalo y dile: Cristo te ama. Jalonazo. Bueno, gloria a Dios. Y lo hemos visto así. Y les hago una pregunta: ¿quién ha tenido un estruendo fuerte en su vida? ¿Quién ha tenido como que la vida le ha dicho: hey, pilas, despiértate que estás dormido, levántate que no puedes seguir ahí? Pues les cuento que nosotros hemos pasado por muchos estruendos. De hecho, hace 16 años fue nuestro primer estruendo, cuando el Señor entró en nuestras vidas y nos dijo: hey, pilas, no pueden seguir así, tienen que empezar a cambiar muchas cosas en su vida, porque resulta que nosotros el día de nuestro matrimonio lo invitamos a él y fue tremenda reunión, tremenda fiesta, pero ese día que lo invitamos a nuestra casa, que nos bendijeron, así mismo él se fue. Y vaya que fue un tiempo difícil que pasamos, pero Dios fue bueno, y alguien nos dijo, bueno, más exactamente María Eugenia Villamizar habló con mi esposa y le dijo: yo, ¿por qué te noto siempre triste? Como yo quisiera contarte algo de mi vida. Ella fue luz para nosotros, sí, porque ella, como lo decía Osquitar, pues dijo: aquí yo tengo que hacer algo, aquí yo tengo que ser luz. Y precisamente hace 16 años nosotros vinimos por primera vez a esta casa y muchas cosas han cambiado. Saben que, pues, la pastora aún le dice a los niños, pero Dani y Pipe, ellos aún eran muy pequeñitos. Nosotros, yo me acuerdo que fue Pipe el que nos abrió, pero eran unos niños, y a hoy ya verlos con sus esposas, sus hijos, con barba, con esa autoridad que el Señor les ha dado, pues es tremendo, ¿sí? Y cuántas cosas no han pasado en cada uno de nosotros en estos últimos 16 años. Póngase usted a pensar, ¿dónde estaba hace 16 años? Unos ni siquiera habían nacido, ¿cierto? Nuestras hijas, por ejemplo,
Gabriel, Isabelita no había nacido. Gaby era pequeñita y Mari era un poquitico más grandecita. Pero ya verlas hoy ahí, Isabela nació aquí en la iglesia. Gaby era una jovencita, una niña cuando se fue aquí. Nosotros nos fuimos, gracias a Dios, hace 7 años para Barranquilla. Y hemos estado, ustedes no se imaginan, los tiempos tan felices, todo lo que nos hemos gozado en Barranquilla, cuando el Señor decidió a través del llamado a nuestros pastores, un llamado también a nosotros, de que teníamos que ir a otra ciudad. Y ya para la gloria de Dios llevamos más de 7 años en Barranquilla y hemos estado muy, muy felices. Y hoy acá en nuestra casa, ¿saben que estoy feliz de ponerme este saco? Porque en Barranquilla no se puede. Allá no se, y además de este aire acondicionado, que es una bendición. ¿Cuánto pagan los pastores por este aire acondicionado? No, ni les cuento. ¿De cuánto se paga en Barranquilla por los aires acondicionados? Me imagino en las otras ciudades cómo será el pago. Pero bueno, gloria a Dios, tenemos el dueño del oro y de la plata, es nuestro papá. Y si somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cómo debemos estar siempre? Como dijo Osquitar, andar muy bien en todo momento, bien elegantes, gloria a Dios. Y bueno, vamos por favor al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 26. El libro de los Hechos también es llamado el libro de los Hechos, ¿de quién? De los apóstoles, pero también el libro de los Hechos del Espíritu Santo. O sea, si vamos a buscar y escudriñar un libro que hable sobre el Espíritu Santo, ¿a dónde podemos ir? Sobre todo al libro de los Hechos. Entonces, por eso muchos hemos hablado en esta tarde del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 16, 26, y lo vamos a leer entre todos, ¿sí? Amén, wow. Dice la Escritura: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Wow, gloria a Dios por esa tremenda palabra, porque yo les preguntaba a ustedes ahorita, ¿quiénes han sufrido estruendos en su vida? Situaciones difíciles, porque es que un terremoto, ustedes saben que sacude todo, ¿sí o no? Un terremoto, ¿cómo se mide un terremoto? De acuerdo a su intensidad, ¿cierto? En la escala de Richter se dice que hay digamos, una medida de cuán fuerte fue el terremoto, ¿cierto? A veces hay terremotos, pero a veces también hay temblores. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre un temblor y un terremoto? La pastora se sabe todas las preguntas. Aquí está la Yanecita, por favor, tú también responden porque soy la pastora. Precisamente lo que acaba de decir la pastora, la intensidad. Amén. Entonces, hay cosas que a uno como que lo mueven a uno un poquito, ¿cierto? Y otras lo mandan uno al piso, ¿sí o no? Y fuertes. Pero ¿qué pasa? Cuando vienen esas situaciones en nuestra vida, es para despertarnos. No esperemos, mis amados, si alguno ha sentido un temblor, que le llegue el terremoto. Si tienes que, a partir de hoy, gloria a Dios, porque Dios es un Dios de presente y un Dios de futuro. Lo que quedó atrás, atrás quedó, ¿cierto? A partir de hoy somos nuevas criaturas, amén. Todo lo que pasó atrás, atrás lo dejamos, ¿cierto? Atrás ni para coger impulso. Entonces, fíjense que estos estruendos generalmente nos cambian la vida, ¿sí? Muchas veces, cuando estamos en manos del Señor, cuando el estruendo o cuando el impacto es de manos del Señor, es una enseñanza, es un aviso, es algo con lo que el Señor te va a formar. ¿Saben que el primer versículo que me enseñó a mí el pastor Aníbal, cuando llegamos nosotros aquí a esta iglesia, fue: mijito, la Escritura dice que los que amamos a Dios,
Yo decía, pero este pastor, ¿cómo así que esta situación tan difícil que yo estoy, es todo esto que estamos pasando, ¿en qué me va a ayudar? Pues sí, todas las cosas nos ayudan a bien para los que amamos a Dios. ¿Quién ama a Dios en este lugar? Todo lo que está viviendo, todo lo que estás pasando, todo eso, así en este momento no lo veas, te va a ayudar para bien. ¿Amén? Amén. Entonces vamos a mirar en la escritura, quisimos abrir con ese versículo porque definitivamente se ha hablado mucho de Hechos, precisamente ese libro maravilloso donde vemos el poder del Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Y vamos a hablar de un personaje, de un siervo de Dios, de un hombre de Dios particular que vivió bastantes estruendos. ¿De quién creen que estamos hablando o que vamos a hablar? De Pablo. Wow, qué impresionante todo lo que pasó con Pablo. Y vamos a detenernos en 3 estruendos, momentos muy fuertes que él vivió. Fueron muchos, así como nosotros hemos vivido muchos. Es probable que estemos pasando en este momento por un estruendo, que estemos siendo como sacudidos, que estemos sintiendo que el piso como que se nos está moviendo y ya pronto vamos a caer al piso. Pero ¿cuántos saben que cuando estamos con el Señor, como decía mi esposo, todas las cosas ayudan a bien, pero adicionalmente cuando Él hace parte de mi casa, puede venir lo que sea, puede pasar lo que sea, pero mi hogar no se derrumba, pero mi casa no se divide, pero mis finanzas no se acaban del todo, pero mi salud no me mata, una situación de enfermedad no me mata. Cuando estamos con el Señor, eso que dice la palabra, que todo me ayuda bien, significa que eso que está pasando va a traer bendición a mi vida, así sea lo más terrible que esté viviendo. Y Pablo lo experimentó muchas veces. Vamos a empezar por un primer momento fuerte que vivió Pablo, y pues es uno que conocemos muy bien, y es el momento de su conversión. Definitivamente el momento más importante, yo no dudaría en pensar que fue el momento más importante, en afirmar que fue el momento más importante de la vida de Pablo, ¿verdad? Y así como nosotros, el momento más importante personalmente, a nivel de mío, fue el día que conocí al Señor y que empezó a cambiar mi vida y realmente empecé a entender muchas cosas. ¿Qué pasaba con Pablo? Mientras vamos buscando, pero no lo pongamos todavía, Hechos 9, 3 al 6, antes de eso, vamos a mirar el contexto. ¿Qué estaba pasando con Pablo? Pablo iba por su vida. Yo pienso en Pablo y pienso en un ego alto, ¿verdad? Porque era un hombre bastante inteligente, con doble nacionalidad. Más adelante, de hecho, él mismo se describe en Efesios, en Filipenses y en Hechos se describe, él dice quién es. Con humildad, pero al mismo tiempo yo percibo cierto también como reconocer que era un hombre importante, al mismo tiempo reconocer su humanidad y que se estaba equivocando. Pero Pablo para este momento, cuando se encuentra con Jesús, no tenía claro nada de eso. Como nos pasa a cada uno de nosotros, que creemos que nuestro hogar es el perfecto, que creemos que nuestras finanzas están perfectas, que creemos que nuestros hijos son los mejores del mundo, que creemos que nuestra familia, nadie puede igualarse a nuestra familia y que yo soy lo máximo. Antes de conocer al Señor, el ego de nosotros está. Y es cuando el Señor tiene que decir, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Y ya sabemos que ese descender, como le dijo a Zaqueo, es desciende y deja el orgullo y deja la altivez. Y si te tengo que tumbar, te tumbo. Y fue lo que pasó con Pablo. Él estaba por esos días persiguiendo cristianos porque consideraba que era lo mejor. De acuerdo, fue formado por Gamaliel, un hombre muy importante. Realmente Pablo conocía la palabra, pero muchas veces conocemos la palabra, vamos a la iglesia, ya sea la tradicional, incluso a la iglesia cristiana, pero no ponemos por obra la palabra, no sabemos quién es. Queremos plenitud de Jesús, pero no conocemos al Jesús de la plenitud. Y me parecía muy hermoso lo que hablaban los pastores, de conocer, de intimar, de entrar en esa presencia, que es lo que realmente nos empodera y nos permite saber quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo y quiénes somos nosotros en Él. Pero eso lleva tiempo. Pablo hasta ahora estaba en un proceso haciendo lo que él creía que estaba bien, encarcelando a los cristianos. Él estaba pidiendo por esos días cartas a las sinagogas en Damasco. ¿Para qué? Para hallar a esos hombres y mujeres cristianos y traerlos y apresarlos. Él estaba haciendo cosas muy malas, también mataba a cristianos.
¿Y cuántas cosas estábamos haciendo? Yo quisiera que cada uno de ustedes, amada iglesia, pensara en qué estaba pasando antes de conocer del Señor. Porque es tan importante recordar lo que Dios ya hizo, porque muchas veces nos detenemos en lo que nos falta. Y a todos nos falta, a todos nos falta, a todos. Pero qué importante recordar lo que el Señor ya hizo. Y Pablo, por esos días, se encuentra con el Señor, dice la palabra de Dios. Vamos a ir ahora sí a Hechos 9, 3 al 6, mientras lo vamos colocando, vamos leyendo acá. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Importante esto, no lo reconoció. Él no lo conocía. No lo conocía. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él temblando, contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A nosotros el Señor nos dijo: levántate, y empezó por mí, luego continuó con Víctor Hugo, y empezó a obrar en nuestra vida, a hacer cosas maravillosas. Pero al principio, cuando el Señor se encuentra, es dramático lo que le ocurre a Pablo, ¿verdad? Caerse, más adelante vamos a leer cómo queda ciego, más adelante vamos a ver cómo tiene que depender de alguien para su proceso de conocer de Dios. Y todo eso es necesario para su proceso. Cada cosa, amada iglesia, que estamos viviendo todos en este momento es necesaria para nuestro proceso. Amén. Hay unas cuantas que hacen parte de cadenas, de maldiciones, sí, de acuerdo, pero hay otras tantas que hacen parte de lo que Dios necesita hacer con nosotros. Él ve en nosotros algo que quiere tratar. Así como nos envía, nos da comisiones, también nos dice: tengo que tratar esto. Fue muy traumático el encuentro de Pablo, y también seguramente el de cada uno de nosotros. Para nosotros fue traumático, fue entender que estaban las cosas mal, que no estábamos haciendo las cosas a la manera de Dios. Había machismo, había feminismo en mi casa. Yo me quería imponer porque crecí en un matriarcado. Víctor Hugo creció en un hogar machista. Entonces era una locura, una lucha de poderes. Y yo siempre le oro a Dios y le digo: Señor, que jamás vuelva ese demonio a mi casa, que jamás vuelva ese demonio a mi casa en donde yo me enorgullezco y me enaltezco y voy por encima de... No, por favor, Señor, que mis hijas tampoco lo sean. ¿Por qué? Porque es importante estarnos observando, estarnos mirando. ¿Y qué pasó acá? Que Pablo se encontró con el Señor. Vemos más adelante, para no tardar mucho, que el Señor comisiona a Ananías y le dice: Ananías, vas a tener que ayudarme con Pablo. Ananías dice: no, pero ese es un asesino, usted está loco, ¿cómo me pone a servirle a esa persona? ¿Cuántos aquí han tenido que ser Ananías de personas complicadas? ¿Solo la pastora? La pastora, la más sincera, pero todos respiramos profundo. De esos Pablos que dice uno: Dios mío, Señor, pero cuánto orgullo, porque conocen cosas y saben cosas. Una cosita. Pues si no hay muchos Ananías, creo que entonces hay muchos Pablos. Sí, Entonces, ¿qué vemos acá? Que es guiado por Ananías. Ananías luego lo ayuda, le impone las manos. Pablo ve, es un proceso también de formación de carácter, seguramente. Yo tengo mi Ananías, fue mi amada Yanecita, no la veo. ¿Está por ahí mi Yanecita Pacheco? No está, no la veo. Pero bueno, yo sé que todos la conocen, estoy segura de eso. Y ella fue mi Ananías quien me ayudó en mi proceso. Yo quiero que aquí me digan: ¿quiénes en este momento son Ananías de alguien? Levanten la mano, por favor. Porque esta iglesia es de barcas, es de servicio, es de liderazgo. Amén. Y entonces debemos en este momento pensar en eso. ¿A quién estoy ayudando? ¿A quién estoy guiando? O como dice mi esposo: llevo 8 años, decía el pastor de Villavicencio, en el proceso. 8 años siendo Pablo. No, no es justo. No es justo con ese Ananías que te está guiando. Amén. Ese es el primer estruendo de Pablo. Vamos a ver otro importante. Amén. Entonces, ¿el primero cuál fue? Su conversión. Su conversión, ese encuentro con Jesús, ¿cierto? Ese encuentro. Todos acá ya tuvimos un encuentro con Jesús. Un encuentro verdadero,
Un encuentro donde podemos decir, yo ya me encontré con Jesús y mi vida cambió para siempre. Porque hemos escuchado siempre, el que se encuentra con Jesús, nunca vuelve a ser igual. Nunca vuelve a ser igual. Amén. Y efectivamente, nunca volvemos a ser iguales. Y si no has tenido ese encuentro con Jesús, órale esta tarde al Señor para tener ese encuentro verdadero con la gracia, con el favor, con el amor del Hijo de Dios. Amén. Entonces vamos a ver el segundo. Y son varios, digamos, estruendos pequeños que los vivió Pablo durante el desarrollo de su ministerio. Pablo, al igual que nuestro hermano Oscar, el de Medellín, él también tenía el ministerio carcelario. Ustedes escuchaban que Pablo en todo momento estaba preso, se lo llevaban preso. Pero ¿por qué se llevaban preso a Pablo? ¿Por algo justo? Por algo injusto. ¿Y era por qué? Porque él predicaba la palabra de Dios. Y Pablo estuvo cerca de Jesús. ¿Fue de sus 12? No, pero estaba en la misma época, ¿cierto? Pablo se encontró con Jesús resucitado, ¿cierto? Él no lo tuvo, no caminó así como Pedro, como Juan, como todos los apóstoles, sino él se encontró la gracia, como explicaba mi esposa. Y una vez él se encuentra con Jesús, ¿qué empieza después que yo me encuentro con Jesús? Empiezo a cambiar mi vida. Tengo que empezar ¿a qué? A trabajar, a servir y a hacer muchas cosas, que fue lo que hizo el apóstol Pablo. Amén. Eso, inmediatamente él tuvo su encuentro con el Señor, inmediatamente empieza Pablo su ministerio. Amén. ¿Y qué tal ese ministerio tan lindo del apóstol Pablo, no? O sea, un ministerio del cual, ¿cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? 13 cartas, ¿cierto? Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿generaría un estruendo Pablo en la humanidad? Aún lo sigue haciendo. De hecho, hoy hemos utilizado mucho el libro de los Hechos, que nos habla mucho acerca de toda la historia de todos los apóstoles, pero que se refiere mucho a todo lo que hizo el apóstol Pablo. Y vamos a leer un pasaje que está en el libro de los Hechos, vamos a leer el del 1 en adelante en Hechos capítulo 16. Y lo voy a resumir un poco, lo voy a parafrasear por el tiempo. Entonces resulta que Pablo empieza su ministerio. Cuando él empieza todo su ministerio, sufre una cantidad de situaciones en su vida, pero en el capítulo 16 a él le ocurren muchas situaciones. Él empieza a viajar por todo el Asia Menor, por todas las ciudades del Asia Menor, y ahí Pablo empieza a recibir revelación del Espíritu Santo. Tanto que Pablo un día iba a predicar en un lugar en Asia y el Espíritu Santo le dijo: no vas a hablar allí, y no se lo permitió. Y fue a otro lugar, iba a predicar el apóstol Pablo y el Espíritu Santo se lo prohibió. ¿Quién sabe que cuando el Espíritu Santo nos habla y nos dice cosas y nos dice: por allá no vayas, es conveniente escucharlo? ¿A alguien el Espíritu Santo alguna vez le ha dicho: no hagas eso? Y sin embargo, tú dices: eso no viene de parte de... Y resulta que sí era el Espíritu Santo de Dios. Y vamos y metemos ¿cuáles? Por eso, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. No hagamos nada sin que el Espíritu Santo no lo hable o no lo permita. Entonces, bueno, más adelante resulta que el apóstol Pablo, alguien le dice: Pablo, ve a Macedonia. Entonces dice la Escritura que en una visión se le mostró a Pablo que fuera a Macedonia. Y Pablo inmediatamente se fue para Macedonia. Allá en Macedonia, Pablo tenía un trabajo muy especial, y era que predicar
pues la palabra. Y empieza Pablo todo este proceso y dice la escritura que un día iban Pablo y Silas para la oración. Iban camino a la sinagoga, iban camino de pronto a un encuentro, iban camino a la convención. ¿Quién sabe que cuando uno va para la oración o va a una actividad de la iglesia se presentan contratiempos? A veces se presentan situaciones, ¿cierto? A veces uno no encuentra la iglesia. Eso le pasó a unos hermanos de la iglesia de Barranquilla. Me llamaron, pastor, no encontramos dónde, gracias a Dios estaban aquí a 3 cuadras y pudieron llegar. Pero aquí resulta que Pablo iba camino a la oración y de repente dice la escritura que se le apareció una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, un espíritu de Pitón, dice en la Biblia lo llaman así, el espíritu de Pitón. Y empezó ella a incomodar y a decir cosas de Pablo. Claro, entonces, ¿qué hace uno cuando se le presenta un demonio? ¿Qué hay que hacer? Echarlo fuera y reprenderlo. Amén. Todos ya sabemos reprender, ya desde anoche, gloria a Dios, ha sido un tema de mucha liberación. ¿Quién ha sido libre en esta convención? Gloria a Dios, porque de verdad, cuánta liberación. Entonces, ¿qué hace Pablo? En el nombre de Jesús, reprendió el demonio e inmediatamente, ¿qué dice la escritura? Que el demonio salió de ella. Y Pablo pudo continuar con su trabajo, porque muchas veces nosotros dejamos que el demonio se nos meta en la casa y lo dejamos allí. Entonces, en el desarrollo del ministerio, primero, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Segundo, que si hay algún demonio que se quiera meter, lo vamos a reprender y a echarlo fuera en el nombre de Jesús. Claro, y resulta que como esa muchacha era esclava de unos hombres, esos hombres se molestaron y dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque ella hacía parte de mi negocio, ¿cierto? ¿Cuántos muchas veces no fuimos esclavos de lo que el enemigo había metido en algún trabajo, en alguna actividad, ¿cierto? Y en alguna actividad ilegal. Pero ¿qué hace el Señor? Él nos trae libertad. Claro, en ese momento la muchacha fue libre y estos tipos lo que hicieron fue, bueno, cojan a Pablo y a Silas y mándenlos ¿a dónde? Al ministerio que él desarrollaba, que ¿cuál era? Lo mandaron para la cárcel por alborotador, ¿cierto? Porque ese fue el delito que le pusieron a Pablo. Y estando Pablo y Silas, dice la escritura, que a medianoche, ¿qué empezaron a hacer, iglesia? ¿Qué cantaban? Himnos, ¿cierto? Y alabanzas al Señor. O sea, cantaban los salmos. ¿Qué hacemos, iglesia, en un momento de dificultad? ¿Cierto? ¿Alabanza o quejabanza aprendimos? ¿Sí o no? ¿Qué hizo Pablo? El enemigo cometió un error, ¿cierto? Lo ató de pies, de manos, pero ¿qué le dejó? La boca. Ese fue el error del enemigo, dejar que no le tapó la boca a Pablo, no se la pudo tapar. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Usó su voz, usó palabra para empezar a cantar y alabar. ¿En medio de qué? En medio de la cárcel. Dice la escritura que todos los presos escuchaban. ¿Cómo sería esa alabanza? O a todo volumen, ¿sí o no? A todo pulmón, amén. Entonces, y fue tan fuerte que ahí viene el versículo con el que empezamos. Hechos 16:26. ¿Dónde está mi amor? Hechos 16:26. Mira lo que dice la escritura. Entonces entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, ¿qué pasó? Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, ¿qué hace la alabanza? Rompe las cadenas,
rompe, tumba todo aquello que el enemigo ha querido levantar en nuestra vida. Amén. Y esta mañana, esta tarde, este día, hemos alabado al Señor y esta tarde se han caído, durante esta convención se han caído y se han roto cadenas. Claro, y cuando pasa esto, el carcelero había sido recomendado por los alguaciles: ojo con este preso, porque este preso es peligroso y ustedes lo deben soltar, porque los alguaciles sabían que él era ciudadano romano. Entonces, claro, el carcelero estaba muy pendiente de Pablo y Silas. Claro, y cuando escucha que todo se rompe, que se caen las cadenas, dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? Y dice la escritura que inmediatamente el carcelero se cayó allá adentro y que Pablo pegó un fuerte estruendo y dijo: tranquilo, aquí estamos, no te hagas daño, aquí estamos todos, porque él se iba a quitar la vida, porque él tenía que pagar con su vida si ellos se volaban. Entonces, y el carcelero dice: pero ¿cómo así? Si este hombre, yo me estaba burlando de él, lo puse en el cepo, lo puse en el lugar más profundo de la cárcel, ahora ¿por qué me viene a hablar y por qué no se escaparon? ¿Cierto? Era normal. Y adicionalmente él dijo: no, tranquilo, ven acá. Y claro, el carcelero se asombra y le hace esta pregunta al apóstol Pablo. Le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Imagínese este hombre y le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le contestó Pablo? No escucho. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿Quiénes creen en Jesús? Amén. Hay una promesa de salvación y de cobertura para toda nuestra familia. Usted crea, usted obedézcale al Señor. Haga lo que hizo mi esposa por 2 años. Ella le creyó y para la gloria y honra de Dios, aquí estamos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, y gloria a Dios, de verdad, no se deja uno de sorprender. El Señor es maravilloso. Y bueno, Pablo, aquí sabemos más adelante lo que pasa en la historia, sobrenatural realmente, cómo el Señor usa a Pablo, el Espíritu Santo, él canta, él adora y hay libertad en la adoración, en la alabanza. Por eso es tan importante que nos conectemos con la alabanza, amada iglesia. Que quien esté aquí adelante, más que importante, aunque toda la gente que ha pasado ha sido de bendición, es nuestra relación con Dios en ese momento de cerrar nuestros ojos y de conectarnos. Es difícil a veces ver a la gente con los ojos abiertos, es difícil ver a la gente a veces hasta durmiéndose en la alabanza. Qué cantidad de ataduras, ¿verdad? Qué cantidad de demonios están obrando ahí que no nos permiten levantar los brazos, que no nos permiten pararnos, que no nos permiten ponernos de pie y que uno dice: pero párate. A veces es también una decisión, porque no se trata de que yo siento, como decía el pastor Romic. No, es que no se trata de sentir. A usted nadie lo llamó a sentir, a usted lo llamaron fue a obedecer. Ponte de pie, alaba, adora, levanta los brazos. Mientras tanto el Señor está trayendo libertad a tu vida, a tu casa, incluso con los que no están acá, porque Dios es fiel. Y mientras nosotros estamos aquí, Dios está orando en Barranquilla, en Medellín, en todas las sedes, en la casa de tu mamá, en la casa de tu hermano. Él es fiel. Nosotros hemos experimentado esa fidelidad. Y vemos un tercer estruendo, ya, para ir terminando. Para terminar, sí, es para terminar. De verdad que sí. Y me impacta, este es más que un estruendo, es un momento impactante en la vida de Pablo, porque Pablo, a pesar de su proceso, de todo lo que había vivido, de la cantidad de veces que estuvo encarcelado, que fue usado por Dios, tiene un momento en el que recibe una revelación, que es llevado a un lugar donde tiene una revelación muy importante. Pero precisamente en este momento, a mí me impacta mucho, como él dice: a pesar de que vi, de que tuvo esa revelación, ese momento con el Señor, Pablo fue usado de muchas maneras. Pero a pesar de todo eso que vivió, vamos a ir por favor a 2 Corintios 12:10. Hay un tercer momento que nos impacta mucho y es el reconocer que es débil. ¿Y cuántos sabemos que cuando somos transformados, que cuando somos convertidos, que cuando tenemos un encuentro con el Señor,
Que cuando vemos que somos usados, que oramos, que compartimos una barca, que vamos a un encuentro, que nos dicen gracias, tu palabra me impactó, oye, ese testimonio tuyo fue maravilloso, eso que tú hiciste por mí, gracias por ese abrazo en la puerta, gracias por eso que hiciste. Que cuando pasa eso, de repente el corazón se empieza como a hinchar. ¿A cuánto les ha pasado? Pues yo soy la primera que tiene que alzar la mano, y me gustaría que si alguien lo reconoce lo haga. Amén. Porque nos pasa a veces que estamos de pronto teniendo abundancia económica, que estamos viendo el respaldo de Dios, y de repente empieza a pasar algo en nuestro corazón. Por eso es tan importante tener claro siempre la razón de nosotros, y la razón es Dios. El motivo, el origen, el fin, el principio, el fin, todo es Él y todo es para Él. Muchas veces oramos para que el Señor cumpla nuestros sueños, ¿verdad? Pero qué importante orar para que el Señor ponga en nosotros cumplir su sueño. Amén. Porque estamos orando, ore por mí, ore por mi sueño, ore porque yo trabajo, yo ore por sí, o vamos a orar por eso. Empieza orando porque Dios te conecte con el sueño de Él. Amén. Después de eso viene la añadidura, amada iglesia. Es ahí cuando la añadidura empieza a caer en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tus hijos. Cuando yo me conecto con el sueño de Él, no cuando obligo a que Dios se conecte con el mío. Así no funciona en el reino de los cielos. Y nosotros nos movemos en el reino de los cielos. Esto que vemos hoy en día, todo es temporal, es bendición, pero todo es temporal. Al final vamos a estar aquí un tiempo. Y vivimos en lo sobrenatural de Dios. Nunca lo olvidemos. Porque entonces vamos a tener clara la motivación. Y la motivación no es tener y tener y ser y ser y tener y tener y hacer. Nuestra motivación es cumplir el sueño de Dios. Amén. Ese es el punto. Y aquí entonces Pablo dice, y me parece tremendo, siempre me ha impactado este pasaje mucho. Y para que la grandeza, ya estamos ahí, 2 Corintios 12:10. Y para que la grandeza de las revelaciones, recordemos que él vio cosas, experimentó, estuvo en el tercer cielo, vivió cosas absolutamente que casi ni las pudo contar. Llegó diciendo, no, eso no me va a enaltecer. Él mismo se estaba obligando a decir, no quiero sentirme más que nadie. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Hay estudios del aguijón, pero realmente no hay nada tan claro respecto al tema. Que si fue un aguijón, que si fue una cosa, que si en la espalda, que si no, o sea, que si en el pie, bueno, algo que más que lo que fue es que estaba haciendo en él. Y dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, todos iglesia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sigamos. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Démosle un aplauso al Señor por eso. Aleluya, gloria a Dios. Al final el aguijón se convirtió en la gloria de Pablo, en la gloria de Dios, perfeccionándose en la debilidad de Pablo. El Señor no le dijo, le dijo 3 veces. El Señor le dijo, no, yo no te voy a quitar el aguijón, te voy a preparar para que lo asumas, te voy a dar la gracia para que lo asimiles. Y yo pensaba en el aguijón y decía, ¿qué es ese aguijón? O sea, ¿cómo es eso del aguijón? He traído a mis días, a mí, a mi familia. Son esos procesos por los que pasamos, que nos recuerdan que somos débiles, que nos recuerdan que dependemos de Dios, que nos recuerdan que la gloria no es para nosotros, que la gloria es para Dios, y en donde el Señor se glorifica de manera sobrenatural. Amén. Y este tercer punto es ese llamado del Señor a Pablo a formar su carácter y a depender de Él. Y qué bendición, amada iglesia, no solamente pensar en cómo el Señor nos miró primero, porque la salvación nos la dio porque Él nos vio primero, nos amó primero. Y estamos aquí por gracia, escuchando esta palabra en este precioso lugar,
siendo restaurados, liberados, formados por gracia. Amén. Y nos usa también. Qué bendición ser del staff, ser de la alabanza, ser de pastor, todo lo que el Señor nos permite hacer también, qué bendición. Pero qué importante, amada iglesia, que no se enaltezca nuestro corazón, que nuestro corazón esté a los pies del Señor, que no nos sintamos más que nadie, que no sintamos que esto fue por mí, sino que precisamente recordemos que solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. Me impactaba como el pastor José María colocaba el listado de las características de Satanás. Eso también me ha impactado siempre. Y una de las características era, que a mí me ha impactado, que siento que a las mujeres a veces nos pasa, y eso fue algo que estudié hace un tiempo, por la multitud de contrataciones. Entonces hago muchas cosas y me empiezo a sentir importante, y como me siento importante, me siento más importante que el líder o el pastor. Amén, ¿estamos aquí? No sé a quién le ha pasado, pero pudo haber pasado. En el hogar puede pasar. Yo hago más cosas, parece que hago más cosas, en todo lugar. Por aquí hago muchas cosas, soy muy importante, y es una de las características, además de otras, de todo eso que hacía Satanás y que obviamente le llevó a enaltecerse y a pecar, a sentirse más. Por eso es tan importante pedirle al Señor que nos mantenga con los pies en la tierra, con el corazón en Él y realmente conectados con el Espíritu Santo, para que esos estruendos, esos momentos los saquemos adelante realmente de la mano del Señor, y no nos saquen de la iglesia, no nos saquen del propósito, no nos saquen de nuestro hogar, sino que por el contrario nos fortalezcan, así como el Señor lo hizo con Pablo. Amén. Les vamos a invitar a que se pongan de pie, amada iglesia. Gloria a Dios, porque su presencia está en este lugar. Amén. El Espíritu Santo de Dios está moviéndose aquí en este lugar. No dejes de anhelar su presencia en tu vida. No dejes de anhelar sus dones. No dejes perder este instante tan especial. Gracias, Señor. Gracias por habernos traído a tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque fuiste tú, Señor, quien nos eligió, Señor. Fuiste tú quien decidió poner tus ojos en nosotros, Señor. Tú nos has elegido, Señor, con un propósito grande y maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por habernos encontrado contigo, Señor, por haberte cruzado en nuestra historia, Señor. Porque si no, no sabríamos, Señor, dónde estaríamos hoy, Señor. ¿Dónde estarían nuestros hijos, nuestras hijas, Señor? Hoy están acá en este lugar, Señor, alabándote a ti, honrándote a ti, danzando para ti, Señor. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias porque hemos creído en ti, Señor. Gracias por entregarnos a tu Hijo, Señor. Gracias por tanto amor, Señor. Y esta tarde, mi Dios, te confesamos, Señor, que creemos en ti, Señor. Dile al Señor: creo en ti, Señor, y lo que harás en mí. Creo en